Como estamos, seguimos hablando de la historia de México. Ahora vamos a hablar del hermano de Manuel Ávila Camacho, Maximino Ávila Camacho. Es gobernador de Puebla. Él va a tener esa aparición en los ámbitos políticos. Nacido él en Teucitlán, Puebla, el día 23 de agosto de 1891 y en Puebla, Zaragoza, el día 17 de febrero de 1945 va a morir. Fue un militar político mexicano y fue el hermano del presidente Manuel Ávila Camacho. Cuando hablamos y va a ser elegido gobernador de Puebla, que sería en 1937 para posteriormente pues aspirar a la candidatura a la presidencia de la República, que sería en 1940, por el entonces Partido Revolucionario institucional, y en su lugar resultó nominado su hermano Manuel, en cuyo gabinete fue nombrado el día 29 de septiembre de 1941. Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, nuevamente se perfilaba como aspirante a la candidatura presidencial hacia las elecciones de 1946, pero va a fallecer inesperadamente el día 17 de febrero de 1947 al sufrir un ataque cardíaco. Todos los acontecimientos que se van haciendo desde su nacimiento, en el que era él pues hijo de Manuel Ávila Castillo y de Eufrosina Camacho. Maximino era el hermano mayor de los hermanos Ávila Camacho, de los cuales también pues destacaron Manuel y Rafael. Los tres fueron militares revolucionarios, pero su temperamento pues realmente era muy diferente, principalmente el de Maximino y Manuel. Ambos combatieron la guerra cristera mientras Manuel negociaba y trataba pues de atraer por las buenas a los rebeldes. Maximino quemaba pueblos y fusilaba a los prisioneros. Era famoso por su mano dura y su arrogancia, su gusto por el juego y también por las mujeres. En 1937 Maximino se convirtió en gobernador de Puebla y con la anuencia del entonces presidente Lázaro Cárdenas, su poder en el Estado fue pues ilimitado, gobernado con mano dura y concentrándose sobre todo en el poder en él mismo. Furiosamente antiizquierdista, mantuvo al Estado fuera de las transformaciones sociales en el resto del país, pues impulsando el cardenismo. También va a fundar un grupo político en el que pues va a tener, se puede decir, pues esa presencia en los ámbitos políticos, algo que siempre hemos ido marcando a través de pues toda esa situación en la que vamos a ir marcando. Fíjense, cuando va a llegar a ser el gobernador de Puebla, se convirtió en el gobernador de Puebla con la anuencia que, como habíamos dicho, de Lázaro Cárdenas, y que va a ser ocupada, en la que se mantuvo al Estado fuera de las transformaciones pues sociales, en la que en el resto del país pues impulsaba el cardenismo. Va a fundar un grupo político que copó el poder hasta 1975, y bajo el mandato se formaron varios políticos de renombre, de los cuales el más destacado fue el futuro presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. En 1940 su hermano Manuel, hasta entonces secretario de Guerra, fue postulado a la candidatura del PRM a la mano del presidente para ceder a Lázaro Cárdenas. Maximino se enfureció ante tal hecho, pues consideraba que su hermano era muy débil y solía burlarse de él. Consideraba, en cambio, que la presidencia le correspondía a él mismo por una especie de derecho primogenitura. Su hermano, además de temer que ante la debilidad de Manuel, Cárdenas retuviera el poder por más tiempo, se mencionaba que cuando se enteró de que su hermano sería el presidente de la República, exclamó: ¿cómo puede ser que el Mantecas, apodo que le puso desde su infancia, vaya a ser el presidente?
Finalmente Manuel Ávila Camacho fue elegido y Maximino esperaba pues un puesto de primer orden en el gabinete y con toda pues seguridad la presidencia. En el siguiente periodo, sin embargo, Manuel no lo nombró como secretario, pues pretextando que aún le restaban 2 meses como gobernador. Maximino pues se va a ver forzado a permanecer en la gobernatura, pero comenzó a vociferar contra los comunistas en el gabinete de su hermano Manuel Ávila Camacho, que tampoco era muy proclive a la izquierda. Aprovechó toda esta protesta que en muchos sectores derechistas del país secundaban pues para separar a los secretarios señalándolos como izquierdistas y por otro tanto cercanos a Cárdenas. En esta forma se iría pues consolidando pues más el poder. Cuando él llega a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hacia el 29 de septiembre de 1941, el presidente va a aprovechar esta coyuntura para nombrar a Maximino como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en sustitución de Jesús B. de la Garza, quien ocupó el cargo por durante más de 10 meses. Todo después que se tomó posesión del cargo, Maximino comenzó a operar para lograr ser el sucesor de su hermano, a quienes pues le decían que era imposible que la presidencia pasara de un hermano a otro. Le contestaba que él tenía mucho más derecho que su hermano para ser presidente, pues él había iniciado la carrera política antes que él. Se cuenta que en una ocasión un militar afectado de sus facultades mentales, el teniente Antonio de la Lama y Rojas, atentó contra la vida del presidente Ávila Camacho, pero fue enviado a la penitenciaría con la encomienda de que no se le molestara. Al día siguiente Maximino lo había torturado y finalmente lo había asesinado. Conforme fue pasando el tiempo, Maximino fue haciéndose consciente de que era imposible llegar a ser candidato y decidió cerrarle el paso al secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés. En una comida lo llamó facionero y anunció que inclusive lo mataría. Sin embargo, antes de que Maximino pudiera hacer algo contra la postulación de Miguel Alemán, fallece el día 17 de febrero de 1945 en su casa de Puebla, en el barrio de Xonaca. Su muerte siempre ha sido entre sospechas, difundiéndose el rumor de que había sido envenenado durante un banquete en Atlisco al que fue invitado por la CROM. No obstante, nunca se realizaron investigaciones algunas. Maximino Ávila Camacho tenía muchos enemigos desde la época de la Revolución y debido pues a todos los abusos que realizó en la campaña militar y todo ese movimiento cristero de finales de decenio de 1920 a principios de 1930. En cuestión de la literatura, la novela Arráncame la vida de Ángeles Mastretta está basado en la vida de Maximino Ávila Camacho. En el cuento también de José Emilio Pacheco, Tengan para que se entretengan, aparece como uno de los personajes. La oscura sombra del cardenismo en Puebla, ocaso y forma de poder político en Puebla, de Jorge Efraín Arrazola Cermeño. También la tesis doctoral en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la Universidad Nacional de Autónoma de México en el 2003, Política y Poder de Puebla, Formación y Ocaso del Cacicazgo avilacamachista, que sería desde 1937 hasta 1987 por Will G. Pasters. Vivir de pie, el tiempo de Maximino Ávila Camacho, de la editorial Las Ánimas de Rodrigo Fernández. Maximino Ávila Camacho de Alejandro Quintana. Eso es en cuestiones de literatura. En cuestiones de relación con el cine, la exitosa película Arráncame la vida, adaptada cinematográficamente por la novela anónima, está basada en gran parte en la vida de Maximino Ávila Camacho, que representa el personaje ficticio de Andrés Asensio.
en la que ya hemos estado mencionando. Ahí ya está el video en Chantal León de la película y el libro Arráncame la vida, que también se lo subiremos para que haya un recordamiento de tal, en la que vamos a real darnos cuenta de cómo el cine puede funcionar a través de la literatura y la música. Una bella canción como Arráncame la vida. Que pasen una bella tarde y esto ha sido todo por hoy.